El imperio de Arturo Valdeblan, construido con acero, cristal y una voluntad de hierro, se desmoronaba en el suelo de su propio ático. Con 62 años, el hombre que movía los hilos de la economía española era ahora un cuerpo indefenso, luchando por cada bocanada de aire mientras un infarto masivo le desgarraba el pecho. Su equipo de seguridad, hombres entrenados para detener balas, observaba paralizado, inútil, ante un enemigo invisible. Fue entonces cuando una sombra se movió entre ellos. Era Sofía, la mujer que limpiaba sus oficinas cada noche, la figura anónima que él jamás había mirado a los ojos. Apartando a todos con una autoridad impensable, rasgó su camisa de seda y colocó sus manos sobre su corazón. «¡Atrás!», gritó. «¡Calma! ¡Soy médica!». En ese instante, dos mundos imposibles colisionaron. El del millonario solitario, rodeado de un lujo que no podía salvarlo, y el de la madre soltera desesperada, cuyo uniforme ocultaba un secreto capaz de reescribir el destino. El hombre más poderoso de la ciudad estaba a merced de la mujer más vulnerable de su edificio. ¿Cómo era posible que la misma persona que vaciaba sus papeleras tuviera en sus manos el poder de devolverle la vida? ¿Qué harías si descubrieras que la persona que creías insignificante es, en realidad, tu única salvación? Pero antes de revelar cómo el pasado oculto de Sofía estaba a punto de destruir un imperio de mentiras, haz una pausa. Si crees que la verdad siempre encuentra su camino, suscríbete y dale a me gusta, porque esta historia demuestra que los héroes más grandes a veces llevan los uniformes más humildes. Arturo sobrevivió, pero la calma nunca regresó a su vida. Desde la cama del hospital, su mente, acostumbrada a analizar balances y contratos millonarios, se obsesionó con una única e insoluble pregunta: ¿quién era realmente Sofía Rivas? Rechazó su oferta de una fortuna como recompensa, pidiendo únicamente conservar su empleo, un gesto que solo profundizó el misterio. Mientras Arturo iniciaba una investigación privada para desenterrar la verdad, su socio, Ricardo Montes, observaba desde las sombras. Para él, Sofía no era una salvadora, sino una complicación imprevista, una pieza suelta en el tablero de su ambicioso plan para heredar el imperio. La batalla por la verdad y por el futuro de la fortuna Valdeblan acababa de comenzar, con una heroína anónima en su epicentro. Desde la suite del hospital más exclusivo de Madrid, con vistas a la ciudad que había conquistado, Arturo Valdeblan se sentía más prisionero que nunca. El eco de las palabras de Sofía, «calma, soy médica», resonaba en su mente, una disonancia imposible con la imagen de la mujer arrodillada fregando los suelos de su oficina. Ignorando los consejos de sus médicos, movilizó a su equipo de investigadores privados con una única y obsesiva orden: descubrir cada detalle de la vida de Sofía Rivas. En menos de 24 horas, un dossier lacrado reposaba sobre su mesilla. Al abrirlo, la primera página lo golpeó con la fuerza de un segundo infarto. Una fotografía de una Sofía más joven y sonriente bajo el título «Doctora Sofía Rivas, jefa de cardiología del Hospital San Mateo». Arturo no la citó en su imponente despacho, un lugar diseñado para intimidar. En su lugar, la esperó una noche al final de su turno, en el silencioso y desierto vestíbulo del rascacielos. La encontró recogiendo sus cosas, su figura cansada envuelta en la humildad de su uniforme. Sin decir una palabra, él deslizó el dossier abierto sobre una mesa de mármol. El rostro de Sofía se transformó, pasando del agotamiento al pánico puro y luego a una resignación helada. Vio su carrera destrozada, el juicio por negligencia, la licencia revocada. Con la voz quebrada por un dolor antiguo, le confesó la verdad. Había sido víctima de una conspiración, un chivo expiatorio para encubrir un fallo en un equipo médico defectuoso y proteger a gente poderosa.
Pero en las sombras del Imperio Valdeblan, cada movimiento era vigilado. Ricardo Montes, informado por un contacto dentro del equipo de seguridad, supo del encuentro casi al instante. El sudor frío recorrió su espalda. Que Arturo investigara a la limpiadora era una cosa, pero que se reuniera con ella en secreto era una bandera roja que ondeaba sobre sus planes. Esa mujer era un cabo suelto, una anomalía que amenazaba con desestabilizar el frágil equilibrio que él había construido durante años. Desde su lujoso apartamento comenzó a mover sus hilos. Empezaría a sembrar la cizaña, a susurrar al oído de los directivos y del propio Arturo que Sofía era una estafadora, una cazafortunas con un pasado turbio que buscaba aprovecharse de su vulnerabilidad. Arturo, el hombre que había construido su fortuna sobre la capacidad de leer las intenciones ocultas en una sala de juntas, escuchó cada palabra de Sofía. Observó sus ojos, donde no vio codicia, sino una profunda e inquebrantable herida de injusticia. Vio la verdad en el temblor de sus manos y en la dignidad con la que defendía su honor perdido. En ese momento, la barrera entre el millonario y la empleada se hizo añicos. Él no veía a una mujer que pedía clemencia, sino a una igual, a un alma fuerte que había sido aplastada. «No voy a juzgarte por lo que dicen estos papeles», dijo él, su voz grave rompiendo el silencio. «Voy a ayudarte a demostrar que mienten. Usaremos mis recursos para desenterrar la verdad, cueste lo que cueste». Por primera vez en años, una luz de esperanza se encendió en la mirada de Sofía. La trampa de Ricardo Montes se cerró con la crueldad de una guillotina mediática. Al día siguiente, el rostro de Sofía estaba en todas las portadas de los tabloides más sensacionalistas. La limpiadora cazafortunas, el oscuro pasado de la heroína del magnate, titulaba uno. De doctora negligente a buscadora de oro, la verdad sobre Sofía Rivas, gritaba otro. Las fotografías de su antiguo juicio, su rostro demacrado por la humillación, se mezclaban con imágenes recientes, tomadas a escondidas, en las que se la veía saliendo de su modesto edificio. Para el mundo, la narrativa estaba clara. Era una embustera. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies por segunda vez, pero esta vez el miedo era peor, porque no solo la arrastraba a ella, sino también la incipiente esperanza que Arturo le había ofrecido. La reacción de Arturo no fue de duda, sino de una furia helada y calculadora. Vio la mano de Ricardo en cada titular malicioso, en cada palabra envenenada. No la llamó para pedir explicaciones. En su lugar, movilizó a su equipo de seguridad y se dirigió personalmente al barrio de Sofía, donde una jauría de periodistas ya acampaba frente a su portal. Su Bentley negro se abrió paso entre la multitud como un acorazado y él mismo bajó para escoltarla hasta el interior del vehículo, cubriéndola con su propio cuerpo del aluvión de flashes. Dentro de aquel santuario de cuero y silencio, la miró a los ojos, que estaban inundados de pánico y vergüenza. «Esto no es un ataque contra ti, Sofía», dijo con una voz que era una promesa de acero. «Es una declaración de guerra contra mí, y es una guerra que no pienso perder». Pero la malicia de Ricardo tuvo una consecuencia que jamás podría haber previsto. En un pequeño pueblo de Andalucía, una mujer llamada Clara, que había sido enfermera en el Hospital San Mateo, vio la noticia en la televisión. El rostro de Sofía la transportó instantáneamente a aquel día fatídico. El miedo la había mantenido en silencio durante años, pero ver la misma injusticia repetirse despertó una culpa insoportable. Recordaba perfectamente al jefe de servicio, un hombre protegido por la directiva, entrando en la habitación del paciente minutos antes que Sofía y manipulando el monitor de constantes vitales. Lo recordaba susurrando por teléfono. «Está hecho. Cuando ella entre, todo parecerá un fallo suyo». El miedo que la había paralizado se transformó en una necesidad ardiente de redención.
Mientras Arturo y Sofía se refugiaban en el ático, planeando su contraataque legal contra los medios, el teléfono personal de Arturo sonó. Era su asistente, con la voz temblorosa por la urgencia. «Señor, perdone la interrupción, pero hay una mujer en la línea principal. No quiso dar detalles a nadie más. Se llama Clara. Dice que fue enfermera en San Mateo y que trabajó con la doctora Rivas». Un silencio eléctrico se apoderó de la habitación. Arturo activó el altavoz. La esperanza, que parecía aplastada bajo el peso del escándalo, resurgió con la fuerza de un huracán. Se miraron, y por primera vez no solo compartían una lucha por la justicia, sino la certeza de que tenían un arma para ganarla. La mentira de Ricardo había despertado a la única testigo que podía destruirlo todo. La voz de Clara, temblorosa pero firme, fluyó a través del altavoz del teléfono como un río de verdad contenida durante años. Describió con una precisión escalofriante la escena que había presenciado. No un fallo técnico, sino un acto deliberado. Recordaba al jefe de servicio, un hombre con fama de intocable y con estrechos vínculos con la directiva del hospital, entrar en la habitación del paciente minutos antes que Sofía. Lo vio manipular los parámetros del monitor de constantes vitales, silenciando una alarma crítica. Luego lo escuchó susurrar por teléfono unas palabras que se grabaron a fuego en su memoria. «Está hecho. Cuando ella entre, todo parecerá un fallo suyo». Para Sofía, cada palabra era una pieza de su vida rota que encajaba en su lugar, mientras Arturo apretaba el puño con una furia tan fría y densa que parecía congelar el aire del lujoso ático. Arturo colgó el teléfono y su mente, forjada en batallas corporativas, pasó instantáneamente al modo de estratega. «Esta mujer es la clave, pero también es un objetivo», declaró, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. No podían permitirse que Ricardo llegara a ella primero. En cuestión de minutos, movilizó su aparato de seguridad con la precisión de una operación militar. Un jet privado fue desviado a Sevilla y un equipo de sus hombres de mayor confianza recibió la orden de localizar a Clara y traerla a Madrid bajo la más estricta protección. No era una invitación, era una extracción. Mientras, Sofía habló de nuevo con la asustada enfermera, su voz ahora llena de una calma recuperada, prometiéndole que esta vez no estaría sola. La maquinaria del Imperio Valdeblanc se ponía en marcha, no para construir rascacielos, sino para proteger a una sola testigo. Mientras tanto, en su despacho con vistas a la Castellana, Ricardo Montes sentía cómo el control se le escurría entre los dedos. El ataque mediático contra Sofía no había surtido el efecto deseado. En lugar de alejar a Arturo de ella, el silencio del magnate era ominoso, antinatural, un silencio que gritaba guerra. Desesperado, llamó a su contacto dentro del equipo de seguridad de Arturo, exigiendo información. La noticia que recibió le heló la sangre. Un movimiento no programado, un jet privado volando a Andalucía y una orden de transporte de alta prioridad. Ricardo no necesitó más detalles para entenderlo. La limpiadora había encontrado algo, o peor aún, a alguien. El pánico se apoderó de él. Tenía que acelerar su plan. Convocó una junta de accionistas de emergencia con un único punto en el orden del día: declarar la incapacidad de Arturo Valdeblanc para dirigir la empresa. Clara llegó al ático de Arturo como quien entra en otro planeta, sus ojos asombrados recorriendo el lujo que contrastaba brutalmente con el miedo que aún sentía. Allí, en aquel santuario de cristal suspendido sobre Madrid, se reunió el insólito trío: la doctora caída en desgracia, la enfermera arrepentida y el millonario traicionado. Fue entonces cuando el teléfono de Arturo vibró, notificándole la convocatoria de Ricardo. Una sonrisa gélida, casi depredadora, se dibujó en su rostro. «Nos ha preparado el escenario él mismo»,
dijo mirando a Sofía. Ella le devolvió la mirada. Sus ojos ya no reflejaban miedo, sino una determinación de acero forjada en el fuego de la injusticia. Todo estaba listo. Irían a esa junta, pero no solo para defenderse, irían para ejecutar la sentencia que Ricardo Montes se había escrito a sí mismo. La batalla final estaba a punto de comenzar. La sala de juntas del Imperio Valdeblanc era un coliseo moderno, un anfiteatro de caoba y cristal donde los tiburones financieros se reunían para devorar o ser devorados. Ricardo Montes, de pie en la cabecera de la mesa, se sentía como un emperador a punto de recibir su corona. Su voz, cargada de una falsa preocupación, desgranaba los motivos por los que Arturo Valdeblanc ya no era apto para dirigir la empresa. Mencionó su reciente problema de salud, su comportamiento errático y, como golpe de gracia, su inexplicable y protectora relación con una simple empleada de la limpieza. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la reputación de Arturo. Sentado en silencio, Arturo lo observaba, su rostro una máscara impasible. A su lado, Sofía sentía el peso de las miradas, pero su miedo se había transformado en una fría determinación. Justo cuando Ricardo se disponía a solicitar la votación que le entregaría el control total, la voz de Arturo, grave y cortante como un fragmento de hielo, silenció la sala. «Tu preocupación por mi bienestar es conmovedora, Ricardo», dijo, levantándose lentamente. «Pero antes de que decidamos mi futuro, me gustaría presentar a una invitada». Las imponentes puertas de la sala se abrieron y una mujer de mediana edad, visiblemente nerviosa pero con la mirada firme, entró escoltada por un guardia. «Les presento a Clara. Fue enfermera en el Hospital San Mateo». El rostro de Ricardo se contrajo en una mueca de pánico apenas contenida. El color huyó de sus mejillas, mientras su mente, febril, intentaba calcular el alcance de aquel desastre imprevisto. El aire de la sala se cargó de una tensión eléctrica y los accionistas se inclinaron hacia adelante, presintiendo que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Con una calma que desmentía el terremoto que estaba a punto de provocar, Clara, animada por una mirada de apoyo de Sofía, relató con una precisión demoledora lo que había presenciado años atrás. El sabotaje deliberado del monitor, la llamada telefónica del jefe de servicio, la conspiración para culpar a la doctora Rivas. El murmullo en la sala creció hasta convertirse en un clamor, pero Arturo no había terminado. En la pantalla gigante tras él, proyectó una serie de documentos bancarios y registros mercantiles que trazaban una línea directa desde una empresa fantasma que había comprado los terrenos del hospital en quiebra hasta una cuenta suiza a nombre de Ricardo Montes. «Es una farsa, una mentira orquestada por un viejo senil y una cazafortunas», gritó Ricardo, su máscara de respetabilidad hecha añicos. Pero su voz temblaba, delatando la verdad que intentaba ocultar. «Puede que lo suyo fuera una mentira, Ricardo, pero esto no lo es», continuó Arturo, su voz ahora un trueno. La pantalla cambió, mostrando un informe toxicológico sellado por el laboratorio más prestigioso de Suiza. Los médicos encontraron restos de una sustancia cardiotóxica en mi sangre, una droga sutil, casi indetectable, que administrada en pequeñas dosis durante meses, provoca un fallo cardíaco que parece natural. Hizo una pausa, dejando que el horror se asentara en cada rostro. Una sustancia que solo pudo ser administrada por alguien con acceso diario a mi café personal, alguien como tú. Acorralado, humillado y expuesto, Ricardo explotó en un torrente de ira y veneno. «¡Sí, fui yo!», aulló, su rostro desfigurado por el odio. «Te merecías morir. Estaba harto de vivir a tu sombra». El silencio que siguió a su confesión fue absoluto, roto solo por el sonido de las puertas al abrirse de nuevo para dar paso a la policía.
La confesión de Ricardo resonó en la sala como el eco de una demolición, mientras la policía se lo llevaba esposado y gritando insultos vacíos. Un silencio sepulcral cayó sobre los accionistas. Sus rostros, antes llenos de codicia y juicio, eran ahora lienzos de puro asombro y vergüenza. En medio de aquel caos mudo, Arturo Valdeblanc se acercó a Sofía. Ya no la veía como la mujer a la que había salvado de la injusticia, sino como el ancla que le había impedido naufragar en su propio océano de soledad y engaño. Delante de todos, tomó su mano con una delicadeza que era a la vez una disculpa y una promesa. En ese gesto el imperio de cristal y acero se disolvió, y en su lugar comenzó a construirse algo mucho más fuerte, un futuro basado en la verdad. El juicio a Ricardo Montes fue rápido y demoledor. Las pruebas presentadas por Arturo, junto con el testimonio de Clara y la confesión grabada, no dejaron lugar a dudas. Fue condenado a décadas de prisión por intento de asesinato, fraude y conspiración, desapareciendo para siempre tras los muros de una celda que era el justo reflejo de su propia ambición. Arturo, fiel a su palabra, movilizó todo su poder para restaurar el honor de Sofía. Convocó una rueda de prensa donde no solo expuso la verdad, sino que pidió perdón públicamente en nombre de todos los que la habían juzgado. El Colegio de Médicos, ante la abrumadora evidencia, le devolvió su licencia con una disculpa formal. El nombre de la doctora Rivas volvía a brillar esta vez con la luz inextinguible de la justicia. 2 años después, el frío ático con vistas a la ciudad era solo un recuerdo lejano. Arturo había vendido la mayor parte de su conglomerado para crear la Fundación Elena Valdeblanc de Cardiología Pediátrica, una institución de vanguardia dirigida por la doctora Sofía Rivas. Su hijo, ahora un niño vibrante y completamente sano, gracias a un tratamiento pionero desarrollado en la propia fundación, corría por el césped de su nuevo hogar. Una hermosa casa en el campo, llena de luz y risas. Arturo, retirado de los negocios, había encontrado un propósito que ninguna fortuna podría comprar. Se había convertido en el padre que el niño nunca tuvo y en el compañero que Sofía siempre mereció. Juntos habían construido una familia sobre los cimientos de la verdad y la redención. Una tarde de verano, mientras el sol doraba el jardín, Arturo observaba a Sofía jugar con su hijo. La risa de ambos era la única melodía que importaba. Ella se giró y le dedicó una sonrisa que contenía todo el amor y la gratitud del mundo. En ese instante, Arturo comprendió la verdadera naturaleza del milagro que había ocurrido. Sofía no solo le había salvado la vida aquella noche, le había devuelto el alma. Se acercó a ella, la rodeó con sus brazos y la besó, un beso que sellaba un pacto eterno. Su corazón, que una vez estuvo a punto de detenerse por el veneno de la traición, ahora latía con más fuerza que nunca, impulsado por un amor que había demostrado ser el único imperio que valía la pena construir. La jornada de Arturo y Sofía demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención ha conmovido tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos, celebremos las segundas oportunidades que solo el destino puede crear. La historia de Arturo y Sofía no es solo un relato sobre justicia recuperada, sino una poderosa lección sobre la naturaleza del destino. Nos enseña que, a veces, el universo debe llevarnos al borde del abismo para que podamos ver con claridad quiénes somos y quiénes estamos destinados a ser. El imperio de acero y cristal que Arturo construyó no era más que una jaula dorada, y la humildad del uniforme de Sofía ocultaba una fortaleza que ningún rascacielos podría igualar. Sus mundos no colisionaron por accidente.
Fueron atraídos por una fuerza mayor, una necesidad mutua de sanación que ninguno de los dos sabía que tenía. Él necesitaba un corazón que le enseñara a amar de nuevo, y ella necesitaba un aliado que le devolviera la fe en la justicia. Su viaje nos recuerda que las segundas oportunidades no siempre llegan como un regalo, sino como una batalla que debemos estar dispuestos a librar. Demuestra que el verdadero valor de una persona no reside en su cuenta bancaria o en su estatus social, sino en la capacidad de su corazón para sentir, perdonar y reconstruir. Las manos de Sofía, que una vez limpiaron el polvo de un imperio frío, fueron las mismas que salvaron la vida de su dueño, y finalmente las que construyeron un hogar lleno de calor y esperanza. Su historia es la prueba de que las heridas más profundas pueden convertirse en la fuente de la mayor felicidad, y que el amor verdadero es el único legado que realmente perdura a través del tiempo. La jornada de Arturo y Sofía demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención ha conmovido tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos, celebremos las segundas oportunidades que solo el destino puede crear.